Dios. Te invito a ponerse de pie porque vamos a leer la palabra de Dios. A veces soy de las que pienso que no es necesario decirle al pueblo que se ponga de pie, porque como venezolanos cuando escuchamos el himno nacional, ¿qué hacemos? Yo recuerdo cuando llegué a Altagracia de Orituco en el año 2000, recuerdo que el primer domingo que escuchábamos, nosotros estamos frente a la Plaza Bolívar y escuchábamos que estaba sonando el himno y nos asomamos a ver, todo el mundo estaba paradito derecho, nadie caminaba, hasta que el himno no dejaba de sonar. Entonces uno lo hace, ¿por qué? Porque uno respeta un símbolo de nuestra patria. Entonces cuando nosotros escuchamos o nos damos cuenta que viene el mensaje de la palabra, eso debería ser instantáneo, ponernos de pie en reverencia a la palabra. Porque si honramos a nuestros símbolos, que es nuestro deber como venezolanos, más a la palabra del Señor. Entonces, bueno, les invito a abrir su Biblia en Génesis, capítulo 1, versículo 1, lo vamos a leer del 1 hasta el 4. Génesis es el principio, es Bereshit en hebreo, escrita por Moisés, que es el primer libro que nosotros como creyentes deberíamos leer. Dios ha estado ministrándonos hace mucho tiempo, de que por años escuchamos decir cuando se convertían las personas, lee el libro de Juan. Y yo a veces me preguntaba, pero ¿por qué vamos a leer primero el libro de Juan si el primer libro de la Biblia es Génesis? Cuando usted lee un libro secular, por ejemplo, El Caballero de la Armadura Oxidada, si usted está estudiando, porque es un libro de los que mandan a leer cuando uno está en el liceo, si usted va a leer ese libro, usted empieza en el capítulo 5. ¿En qué capítulo comienza? En el 1, ¿verdad? Entonces así debe ser la Biblia. Vamos a leer primero Génesis, porque es el primer libro de la Biblia, el que nos habla de dónde venimos. Ya cuando todos lo tengan, con la señal de costumbre, nos dice Génesis 1:1, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra estaba invisible y sin terminar. La oscuridad estaba sobre la faz del abismo y el Rúa de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces Elohim dijo, sea la luz, y hubo luz. Elohim vio que la luz era buena y Elohim dividió la luz de la oscuridad. Amén. Esta es otra versión, la que yo leí. Se pueden sentar y si desean le pueden brindar los aplausos al Padre. Él se lo merece por siempre y para siempre. Y el tema que voy a compartir con ustedes en esta tarde está titulado Del caos a la luz. ¿Cómo es el título? Del caos a la luz. Del caos a la luz. Así está titulado, porque cuando vemos el libro de Génesis comienza diciendo que estaba ¿qué? Desordenado y vacío. No todos lo oí. ¿Estaba qué? Desordenado y vacío. Por eso es que se llama así, del caos a la luz, porque encontramos en Génesis que estaba desordenado y vacío. ¿Había un qué? Un caos. Pero entonces vino Elohim, el que creó los cielos y la tierra, ¿y qué sucedió cuando llega él? Vino la luz. ¿Vino qué? La luz. La luz. Entonces hoy yo quiero hablarles a ustedes sobre la transformación que experimenta el creyente cuando llega al camino del Señor. Venía de un desorden y de un vacío. Entonces eso es lo que yo quiero compartir con ustedes, que anteriormente estábamos en el caos y la oscuridad, pero a veces tenemos años en el Señor y todavía seguimos en caos y oscuridad. Usted quizás diga, ¿pero por qué? Porque nos tomamos de nosotros los problemas. Creemos que los problemas son nuestros, hasta decimos mi problema, mi enfermedad, mi lucha, mi dificultad. ¿Eso es de usted? ¿Usted nació con eso? ¿Quién nació aquí con problemas? Ninguno. ¿Quién nació con enfermedad? Algunos, ¿verdad? Algunos no. Pero no es de nosotros. Y nosotros estamos en el Señor y ya el Señor nos sacó de esa oscuridad, de ese desorden, de ese vacío. Entonces
vida, ¿qué hacemos? La volvemos a la oscuridad sin darnos cuenta. ¿Por qué sucede esto? Porque a nosotros se nos olvida lo que dice Isaías 59:9. Les invito a buscar Isaías 59:9, que nos dice: por tanto, la ley está lejos de nosotros y la justicia no nos alcanza. Esperamos luz y aquí tinieblas y resplandor y andamos en oscuridad. Ya nosotros conocemos del Señor, pero a veces sucede eso que yo he leído en Isaías. Por tanto, la ley dice que está lejos de nosotros. También por años hemos escuchado decir que la ley pasó, pero déjeme decirle que la ley no ha pasado. Y la ley no es como nosotros la hemos visto, como que la ley nos hace daño. No, la ley son instrucciones de Dios. Lo que pasa es que cuando llega a nuestra traducción, llega como que la ley. Y muchas veces le tenemos miedo cuando escuchamos esa palabra ley. Pero déjeme decirle que ley es instrucciones. Y a mí, por ejemplo, me agrada que me den instrucciones. A mí me gusta cuando me dicen: Evelyn, tienes que hacer esto. Quiero escuchar las instrucciones para hacerlo bien. Pero si a mí de repente me dicen: Evelyn, tienes que hacer esto, pero hay una ley, yo voy a decir: no, yo no quiero ley. Yo quiero instrucciones. Y eso es lo que nos pasa a muchos cuando escuchamos la palabra ley, cuando nos dicen que la ley nos hace daño, pero no es así. Porque si son instrucciones en el original, ¿por qué nos va a hacer daño? Las instrucciones nos hacen bien. Usted cuando compra cualquier aparato, trae una ¿qué? Instrucción. ¿Nosotros las utilizamos? Sean sinceros. No. Incluso cuando compramos el teléfono, que es lo que más me recuerdo, ¿qué hacemos? Allí dice que hay que poner no sé cuántas horas a cargar la pila, que hay que hacer, y nosotros no hacemos eso. Nosotros lo que queremos es prenderlo para ver qué sucede, para ver qué trae, para ver si tiene WhatsApp, Instagram, todas esas redes sociales que hay hoy día, pero no hacemos las instrucciones que nos dice el teléfono. ¿Y qué sucede muchas veces cuando no seguimos las instrucciones? Ocurre un problema. No se parecen a mis estudiantes. Más bien tengo que decirle: ya va, espérate que está respondiendo él. Se daña. Entonces nosotros no podemos ver la ley de Dios que está en Génesis hasta Apocalipsis, no como nos enseñaron. Y voy a ser sincera, porque sí nos enseñaron. Yo tengo 33 años en el Evangelio, y de esos escuché 30 o quizás más diciendo que la ley pasó. Si la ley pasó, déjeme decirle, entonces yo le puedo matar a usted. ¿Aló? No. Si la ley pasó, yo puedo sacar un revólver y matarlo a usted. ¿Sí, verdad? Porque me están diciendo que la ley pasó. Pero la ley me dice: no matarás. Es decir, que la ley no ha pasado. Porque si usted mata a alguien, ¿qué va a suceder? Va preso. Entonces podemos darnos cuenta que la ley no ha pasado. Entonces vemos que Isaías nos dice allí que la ley está lejos de nosotros porque el pueblo la veía como una ley y no como una instrucción de Dios. Cuando vemos esa ley maravillosa, que lo dice el Salmo, que es como una miel y mucho más que miel. De hecho hay una canción de esa, ahorita no recuerdo muy bien, que hasta hace días atrás mi hijo me preguntaba: ¿dónde sacaste esa canción? Bueno, está en el Salmo. Entonces vemos que la ley es una miel a nuestras vidas, y por eso nosotros debemos procurar cumplir esta ley, no verla lejos de nosotros como lo dice el libro de Isaías, sino que ella nos alcanza y nos va a ayudar a resplandecer. ¿Qué nos va a ayudar? Las instrucciones de Dios a resplandecer. No la vamos a llamar ley, vamos a llamarla como es: instrucciones de Dios. Entonces, ¿qué nos ayudan las instrucciones de Dios? A resplandecer. Entonces, ¿por qué a veces nosotros estamos en la luz del Señor, conocimos el camino del Señor, vino el Ruaj del Espíritu, y nos sacó de esa oscuridad? Entonces nosotros vamos a estar siempre en tinieblas. Estoy triste, estoy melancólico, estoy sufriendo, estoy agobiado. Entonces cuando uno le pregunta: ¿cómo estás?, ¿qué responden a veces muchos?
He luchado. Batalla. En la batalla. Ahí más o menos, y más o menos no es medida. Que lo diga alguien aquí que sea matemático, más o menos no es medida. Entonces, bueno, voy a decir que es victoria para no decir que estoy mal. Entonces no es la respuesta. Nosotros debemos procurar vivir en ese orden que ya Dios trajo a nuestras vidas. Y lo vemos clarito en Génesis, que Dios trajo un orden a esta tierra, y lo vemos porque podemos vivir y disfrutar de ella. Si Dios no hubiera ordenado a esta tierra, ¿qué hubiera sucedido? Mira, Dios es tan perfecto que Él podía haber soplado en un momento y crear esta tierra, ¿cierto? Pero ¿cómo lo hizo Él? Con orden. ¿En cuántos días? En 6. En 6 días lo hizo. Y el séptimo día lo hizo para descansar. Entonces vemos que Él allí también nos está enseñando ¿qué? Un orden. Dígalo, ¿qué nos enseña Dios allí? Un orden. Y a veces nosotros también queremos todo rápido. Le pedimos al Señor, mi Señor, quiero una casa. Pero es para hoy, Señor. No. Si el tiempo de Dios es para dentro de 20 años, ¿qué va a hacer usted? ¿Se va a poner luego con Dios? No. Incluso cuando conocemos las historias de los personajes bíblicos, Abraham, por ejemplo, ¿cuánto tiempo esperó Abraham para tener un hijo? Muchísimo. Imagínense, era anciano. ¿Y qué dice que era Sara? Otra anciana. ¿Y qué había pasado con Sara también aparte de ser anciana? Estéril. ¿Ah? Era estéril. ¿Y qué más tenía? Ya se le había ido la costumbre. O sea que era algo ante los ojos de los hombres imposible tener un hijo. Pero ¿qué sucedió allí? Ya Dios había dado una ¿qué? Una promesa. Y las promesas de Dios no son como las de nosotros. Que de repente yo le digo a usted hoy, bueno, yo vengo en diciembre otra vez a predicar. Y resulta que a lo mejor se me olvidó, se me pasó, tuve otros compromisos y no cumplí. Pero Dios no es así. Dios le prometió a Abraham que le iba a dar un hijo y él lo iba a cumplir. Entonces vemos que nosotros debemos aprender algo de Abraham, como estamos en Génesis y Abraham también está allí, que él esperó, él supo esperar a pesar de que pasaron muchísimos años. Entonces nosotros no somos así, nosotros queremos que Dios nos responda al instante, al momento. No sabemos esperar, nos desesperamos. Entonces cuando nos desesperamos viene un caos a nuestra vida. ¿Cierto que cuando usted se desespera, qué pasa? ¿Usted está gozoso? No, ¿cómo está usted cuando se desespera? Angustiado, triste, irritado. Si alguien llega y te dice bendecido, ya Dios te va a dar, ya viene la bendición, usted lo mira así como que no, ya yo tengo, no me digas eso que tengo tiempo esperando y no llego. Entonces nos damos cuenta que cuando estamos desesperados, agobiados, no podemos ver lo que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces lo que el Señor no quiere es que si ya Él nos sacó del caos, como se llama la predicación, a la luz, nosotros vivamos en ese caos. No podemos seguir viviendo en ese caos, sino vivir en la luz, porque para eso el Señor nos trajo a la luz. Vamos a ver qué nos dice Efesios 5:8, para que usted vea que estoy en lo cierto de lo que les estoy diciendo, porque dice Efesios 5:8. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y a veces nosotros andamos como las personas que no tienen la luz del Señor en su vida. Cuando les decía hace poco que ustedes le preguntan cómo está, más o menos. Eso deben responder así, son los hijos que están en la oscuridad y sin embargo a veces ellos, usted le pregunta cómo está, bien, adelante. Manteniéndome creyendo que lo que estoy pasando no es nada y que eso va a pasar. Entonces uno se queda así, wow, este no está en la luz, pero está correspondiendo correctamente. Y a veces los hijos de la luz respondemos, como ya lo dije, como no debe ser. Entonces nosotros debemos recordar lo que dice claramente Efesios. En otro tiempo, ¿cómo estábamos? En tinieblas, pero ahora estamos en luz del Señor, porque somos hijos de la luz, somos hijos de Elohim. Entonces, como hijos del Padre, no podemos andar en tinieblas. ¿Quién anda en tinieblas? ¿Los hijos de quién? Del diablo, eso lo dice la Biblia. Aquel que no le sirve
En Génesis, versículo 3, vemos allí la intervención de Elohim porque vino la luz, todo estaba en tinieblas, todo estaba en oscuridad, pero llegó la intervención de Él en ese momento. Así también es en tu vida. En el momento que tú menos estás esperando, llega la intervención de Elohim a tu vida. ¿Por qué nos desesperamos? Nos ha costado por años, y lo digo también por experiencia, no cree usted que yo no me he desesperado. No cree usted que porque yo estoy aquí predicándole no te desesperes. Yo, claro que sí, pero debemos aprender a esperar en el Señor porque Él siempre va a llegar en el momento preciso, en el momento indicado, en su tiempo y en su voluntad. Porque a veces hay cosas que suceden en nuestras vidas que no le entendemos, que Dios las permite también con un propósito. Yo recuerdo hace días atrás, yo siempre que estoy haciendo cualquier actividad en la computadora, sea planificando, haciendo cualquier cosa, yo necesito tener bulla, no sé, me concentro escuchando alabanzas, predicaciones, algo, porque si no lo hago siento que como que estoy trabajando a máquina lenta. Entonces recuerdo que yo estaba escuchando una alabanza y de repente YouTube se saltó por una película. Bueno, yo veo que decía película basada en hechos reales, y voy a dejarla allí para ir escuchando, porque yo estaba haciendo, por cierto, mi trabajo de grado de educación especial. Entonces yo escucho que había un niño que tenía unos padres que eran militares ambos. ¿Saben que en Estados Unidos, cuando ellos se van a su momento de trabajar como militar, duran meses sin volver a casa? Entonces resulta que tenían que ir ambos padres a un cierto lugar. El papá se enfermó y tuvo que ir solo la mamá. Bueno, resulta que cuando ellos estaban emocionados viendo una entrevista de la mamá, suena una explosión y se apaga todo. Como a la media hora llaman al papá y le dice, está desaparecido. El niño se fue y quedó a dormir. Inmediatamente llegaron las personas que cuidan a los niños allá en Estados Unidos, realmente no sé cómo le llaman allá, a llevarse al niño. Y yo también ahí volteé a ver, porque yo estaba escribiendo y yo volteé, pero porque se lo van a llevar si es el papá. Entonces resulta que él no era su papá, sino que él se casó con su mamá estando ella embarazada del niño, pero no lo reconoció. Y se lo iban a llevar y el niño escucha todo esto y él se escapa. Y yo estaba así como que, ay, se escapó, pobrecito, ahora qué le irá a pasar porque se murió la mamá, porque uno también se mete en la película. Entonces resulta un propósito de Dios, porque cuando el niño se va, se consigue con un capitán, que él se sentía que nadie lo amaba, porque también duró mucho tiempo en guerras, y cuando regresó, ellos regresan también como traumados. Escuchan una explosión y como que se asustan. Entonces el niño estuvo con él 24 horas. Luego él lo llevó a una casa donde también Dios lo usó al niño para hacer algo allí. Luego también el niño llegó a un orfanato, donde en ese orfanato le iban a quitar el local porque ya no tenían cómo pagarlo. Entonces resulta que en esos 3 lugares el niño fue usado para que eso cambiara. Entonces yo decía en un momento, yo decía, wow, mira lo que tuvo que permitir Dios. Yo decía, lo único malo es que la mamá murió. Resulta que cuando ya se acabó la película y ellos regresan a su casa, su mamá estaba allí. Pero si no hubiera sucedido eso, ¿usted cree que hubiera el niño logrado salvar al capitán, que él volviera a la sociedad, que se diera cuenta que sí, aparte de amarlo, Dios lo amaba a muchas personas, de que fuera salvada el orfanato, porque hizo un concierto? Eso fue otra cosa, que cuando él llegó al segundo lugar, había un teclado, o mejor dicho, un piano, y él se puso a tocar y no se había dado cuenta que tenía un tremendo talento también. Entonces, gracias a ese talento, salvó el orfanato. Entonces, esta película basada en hechos reales nos hace ver que cuando Dios permite algo en nuestras vidas es porque es necesario. Al momento el niño vio así como que Dios era malo, Dios se olvidó de mí porque se llevó a mi mamá, porque ahora él no es mi papá, él no entendía nada. Pero después cuando iban llegando a casa, recuerdo que le dice al papá, ya entendí todo. Fui el instrumento de Dios para muchas cosas. Lo único fue que mamá no volvió. Y cuando abre la puerta, ahí estaba su mamá. Entonces, en base a esto que les estoy comentando, así sucede muchas veces en nuestras vidas. Que hay cosas que suceden al instante y no las entendemos. Y decimos hasta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me sucede esto a mí? Pero siempre hay un propósito. Entonces nosotros debemos recordar que nuestro Padre siempre va a intervenir a nuestro favor. Vamos a leer Juan 8:12, un texto muy conocido. Yo soy la luz del mundo,
el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, usted está siguiendo al Señor. Y si aquí hay alguno que no está siguiendo al Señor, que usted quizás vino como visitante, alguien le invitó, usted no está aquí por casualidad. Es porque el Señor quiere que usted escuche esta palabra de que usted también puede pasar de las tinieblas a la luz admirable. Entonces vemos que si la palabra nos dice que no debemos andar en tinieblas, sino en la luz, no podemos seguir en esa vida de tristeza. No es que no nos vamos a entristecer, eso tiene que ser momentáneo. Usted se entristece porque usted levanta la cabeza y sigue adelante. Usted no se puede caer toda una vida luchando con eso, ahí agarrado como que si es su esposa o su esposo. Este es mi problema, yo lo amo, no te vayas. No, hay que soltar eso en el nombre del Señor. Incluso a veces hasta nuestros familiares los tenemos que dejar ir. Por ejemplo, los padres, a veces nosotros nos ponemos un poquito egoístas, porque uno no se casó y cuando ya los hijos también quieren casarse o irse, uno dice, no lo voy a dejar casar, no lo voy a dejar viajar. Entonces uno dice, no, pero si yo lo hice, ¿por qué no lo vamos a dejar a ellos crecer? Entonces vemos que nosotros debemos dejar que el Señor haga en nuestras vidas lo que quiere hacer y que Él es la luz de nuestras vidas. Otro texto muy conocido es 2 Corintios 5:17. Ese hasta no lo sabemos de memoria. Que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Las cosas que viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿por qué nosotros, conociendo este texto, sabiéndonoslo hasta de memoria, porque a veces permitimos que las cosas viejas vuelvan a nuestras vidas? Como la soledad, la angustia, la tristeza, el egoísmo, la angustia, el desespero. Esas son cosas de la vida pasada que no pueden volver y mantenerse allí en nuestras vidas. Como les digo, si hay momentos de tristeza, pero usted tampoco se va a quedar ahí aferrado, sino que eso es de la vida pasada y en Cristo somos nueva criatura. Entonces nosotros con el Padre debemos aprender a vivir en la luz y en el gozo que Él nos da. Debemos aprender a vivir de eso. Vamos a leer 1 de Juan, versículo 5, 1 de Juan 1, versículos 5 y 7. Esa sí la voy a leer de aquí porque no la tengo acá. 1 de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Qué es Dios? Luz. Luz, que Dios es Elohim en hebreo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice allí que hacemos? Mentimos. ¿Y qué dice la Biblia? Que los mentirosos, ¿qué? No heredarán el reino de los cielos. Entonces dice, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces nosotros, como hijos de luz, debemos practicar la verdad. El 7 nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, que la luz también nos ayuda ¿a qué? A tener comunión unos con otros. Desde que llegamos hoy aquí a esta casa Rey de Reyes, recuerdo que me tocó leer la primera porción de la palabra al inicio, y yo leí Génesis 24, no recuerdo ahorita el versículo, que hablaba del amor que Dios le tenía a ¿quién? A Abraham. Y yo hablé del amor y después escucho la administración y se hablaba del amor, después escucho al pastor Miguel también hablando del amor, después escucho a mi amado esposo hablando del amor, y yo decía, verdaderamente el amor es la base en todo. A veces pensamos que no. ¿Cómo usted puede amar a su hermano? Gracias al amor. Cuando usted no ama a su hermano, usted tampoco se ama a sí mismo. Y eso lo escuchamos en la predicación del pastor Aldemar, que dice la Biblia que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Juan aquí lo confirma en lo que acabamos de leer, que si nosotros también estamos en luz, estamos en comunión unos con los otros. Yo hace días atrás tuve la oportunidad de estar junto a mi esposo en una actividad de pastores, y una de las cosas que más me impresionó en ese lugar era que se hablaba de cómo debíamos amarnos unos al otro, que nosotros flagelamos el cuerpo, que muchas veces nosotros maltratamos al cuerpo. Por ejemplo, su cuerpo, el que es derecho le dice a la mano
necesita? No, ¿verdad? Y el que es izquierdo tampoco le dice a su mano derecha, no te necesito. Ni tampoco usted le dice a sus pies, no te necesito. O alguna vez le ha dicho a alguna parte de su cuerpo que no la necesita. Así también es el cuerpo de Cristo. Mire que el Señor nos compara con un cuerpo. Porque nosotros a nuestro cuerpo siempre le vamos a necesitar completo. Y el que está incompleto, porque nació quizás sin una pierna, sin un brazo, se siente incompleto. Entonces nosotros en Cristo estamos completos. Y ahí se confirma lo que leímos de Juan, que debemos amarnos unos a otros. También quiero que leamos Mateo 5:14 al 16, que dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Qué no puede ser una luz? Esconderse. ¿A quién le gusta la oscuridad aquí? A mí tampoco. Yo llego a un lugar y veo todo oscuro y no prendan la luz. O sea, de verdad que no hay nada como estar en la luz. Dígame cuando la luz se va, qué fuerte, uno busca rápido una vela. Pero de verdad que la oscuridad, si nos ponemos a ver, en cierto sentido, es mala. Porque cuando se va la luz, ahorita se va la luz aquí, ¿qué pasaría? Muchas cosas, vamos a tropezar con las cosas, aunque no va a quedar tan oscuro porque está de día. Pero si está de noche es una cosa fuerte. Entonces vemos que es mejor la luz que las tinieblas. Entonces, si seguimos leyendo, dice que la luz no se puede esconder. ¿Qué es luz aquí? 3 nada más. Y hay como 70 personas. Yo hace rato. ¿Quién es luz aquí? Amén. Entonces, si usted es luz, ¿usted se va a esconder? No. Por eso es que nosotros también debemos predicar. Porque somos luz. Y algo que les voy a contar, que por años también hemos creído que eso es para el pastor y la pastora y para los líderes. Cuando dice Mateo 28:19, ir y hacer discípulos. Allí dice que pastor, pastora, líderes, ir y hacer discípulos. No, dice ir y hacer discípulos. Un mandato del Señor para toda la iglesia en general. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, la edad que tenga, ese es un mandato para todos. Entonces vemos que el Señor, como somos luz, nosotros debemos ir a llevar esa luz. Y a veces usted y yo somos egoístas, porque viene el Señor y nos sacó de ese caos donde estábamos, de ese mundo en tinieblas, y nada más nos quedemos, soy feliz, soy gozosa, pero no compartimos esa luz al que la necesita. Creemos que ser creyente es solamente venir, congregarnos los domingos, algunos miércoles porque es de oración y la oración no me gusta, algunos jueves porque, bueno, voy a ir para que el líder de jóvenes no diga nada. No, nosotros aparte de congregarnos, como lo escuchamos en el mensaje de la mañana, nosotros también debemos llevar esa luz que tenemos, no la podemos esconder. Es su deber, amados, predicarle a todos. No es el deber del líder de evangelismo, del líder de alabanza, de los pastores, no, es de toda la iglesia en general. Este lugar es para que hubiera aproximadamente, aquí yo conté hace rato, había como 60, creo que hay un poquito más. Si esas 60 personas que yo conté hace rato trajeran a uno, ¿cuántas personas hubieron? 120. ¿Y cuesta mucho traer a uno? ¿Aló? ¿Cuesta mucho traer a uno? No. Entonces nosotros tenemos el deber, todos los que están aquí, hasta los niños, repito, deben predicar. Nosotros a veces decimos, ¿por qué la iglesia no crece? El pastor no está orando, porque eso es lo que se escucha. Bueno, aquí no, es lo que yo he escuchado durante tantos años en el Señor. El pastor no está orando, el pastor no está ayunando. ¿Es deber del pastor solo traer almas a la iglesia? No. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros no estamos predicando. ¿Cuántas almas ustedes se han ganado en este año? Levanten la mano. ¿Quién se ha ganado un alma este año? Una sola que sea, que está aquí, que usted la está cuidando. Imagínense, para ver, levanten la mano, voy a contar rapidito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por aquí. Y hay como 70 personas, creo, ya en este lugar, en esta tarde. Entonces, ¿usted cree que si estas 70 personas se hubieran ganado uno en este lugar, hubieran 140 personas? Yo escuchaba hace rato al pastor decir, no, los domingos son 2 servicios. Yo creo, y desde que llegué hoy aquí he sentido que no van a ser 2 servicios, van a ser 4 servicios. Si usted se propone hacer la obra del Señor. Es decir, que ya sus servicios no pueden durar tanto tiempo, porque si van a hacer 4 servicios, imagínense.
aquí, disculpen, tengo que explicarle, Él habló sobre la iglesia del primer siglo. ¿Qué hacían esas hermanos, esa gente del primer siglo? Se ganaban muchas almas, tenían todo en común. Imagínense que usted se proponga y diga, bueno, yo voy a hacer una célula en mi casa. Eso no es antibíblico, eso lo hacía la iglesia. De hecho, todos tenían iglesias en sus casas. En ese tiempo solo iban a la iglesia, que no se llamaba iglesia o congregación. ¿Cómo se llamaba en ese tiempo? Ayúdenme. Templo. Sinagoga. Gracias. Sinagoga. Entraban algunos y las mujeres no entraban. Entonces, hoy día todos tenemos la libertad de venir a la sinagoga de este tiempo y traer a muchos a la casa del Señor. Entonces, nosotros somos luz, y dice clarito aquí, no podemos esconder esa luz. La gente no tiene necesidad de que por nuestra ropa diga, tú eres cristiano, ay, tú eres evangélico, porque esa es la palabra que usan para identificarlo, sino que con tu comportamiento las personas digan, tú eres diferente. Ay, ¿será que como me ha pasado a mí, tú eres diferente? Yo creo que tú eres evangélica, pero no usas falda. Y yo digo, no, sí soy, pero es que la ropa no me hace diferente. Entonces, nosotros tenemos que con nuestro comportamiento también traer personas a la congregación. A veces decimos, no, es que no sé predicar. Ajá, ¿y tu testimonio? Tu testimonio también puede traer personas al ver las personas que tú siempre eres diferente. No, mira, pero es que la hermana María es diferente. Yo voy a preguntarle qué tiene, porque yo quiero ser como ella, mejor que ella. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que con nuestro testimonio, porque no podemos esconder la luz a partir de hoy. Rey de Reyes, Caracas no puede esconder más la luz. El Señor no quiere que tú sigas escondiendo la luz. Y que este es un trabajo en conjunto. Este no es un trabajo del pastor, y lo vemos con el mismo Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Quién se sabe la historia de Moisés? Moisés tenía que guiar al pueblo de Israel. ¿Cuántas personas eran allí? Allí se contaban solo los hombres. Imagínense que habían 5.000 hombres, mujeres deben haber, pues siempre las mujeres somos más. Si habían 5.000 hombres, 10.000 mujeres, 15.000 personas, vamos a dar un cálculo. Tenía que estar Moisés allí guiándola. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Que buscara a quién? Ayuda. ¿Cuántas personas? Ay, guay. Hay que leer más Biblia. ¿Cuántas? 70 personas debía buscar a Moisés. ¿Qué le dijo Elohim? El mismo espíritu que está en ti los voy a poner en ellos. Porque recuerden que en ese entonces todo el mundo no tenía el Espíritu Santo. Hoy día tenemos la bendición que todos podemos tener al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Buscó a las 70 personas para que lo ayudara a llevar a ese pueblo. Entonces, a veces también creemos que no, esa es la responsabilidad de los pastores aquí, que guíen a todo el mundo. No, nosotros también tenemos el deber de buscar a otras personas y ayudarlas, guiarlas en lo correcto. Porque también a veces sucede que los pastores nos dan la libertad. Bueno, mira, Pedro, te voy a dar la libertad que guíes a 12 personas. Entonces viene Pedro y emocionado está guiando a las 12 personas, pero después resulta que entonces debes decirle, mira, nuestro pastor es Miguel Ángel, y nuestro pastor es el que nos va a guiar, te va a bautizar. Entonces vemos cualquier falla. No, el pastor tuyo soy yo. Aunque me dijeron fue líder, pero aquí entre nosotros, el pastor tuyo soy yo. No es así. Porque si a nosotros nos pusieron al frente de un grupo como líder, no como pastor, nosotros no podemos creernos algo que no nos han dado, que no nos han dicho, esto es tu ministerio, o esto es lo que tú debes hacer. Pero sí es nuestro deber ganar almas, ganar personas. Mira, yo hoy me alegraba de muchos aquí que ya han ido a Altagracia, que todavía están fieles aquí. Yo decía, wow, qué bueno, mira, vi a tal persona que tenía años que no la veía, qué bueno que sigue siendo fiel. Me alegré también ver a muchos nuevos. Pero si le soy sincera, esta iglesia es para que tuviera hace tiempo 4 servicios. Claro, porque es que hay muchísima gente que puede traer almas al reino. No solamente de los pastores, de los ancianos, de la directiva, de los líderes, es de todos. Y quizás me disculpa que se lo repita tanto, pero es que el Señor desde que llegué hoy debe ganar almas. Incluso el Señor me ponía bien para todos lados. Y yo hasta conté las hileras. Yo decía, bueno, Señor, yo no sé, yo sé que yo hice una maestría en matemática, pero no entiendo para qué me estás poniendo a contar. Después cuando escuché a mi esposo predicando, yo decía, ya
porque el Señor quiere llenar este lugar. El Señor quiere que Rey de Reyes sea reconocido no solo en Caracas, sino en toda la tierra. Pero eso depende de usted y de mí. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, vamos a leer también Gálatas 5:22, que allí nos habla del fruto del Espíritu. Y por eso no podemos estar en tinieblas. ¿Por qué? Porque Gálatas 5:22 nos dice, más el fruto del Espíritu es, ¿cuál es el primer fruto? Amor. Y hace rato yo decía que el amor era ¿qué? No me están siguiendo. Era el principal, era la base de todo. Entonces vemos que el primer fruto del Espíritu es amor. El segundo, gozo. Tercero, cuarto, que nos falta a muchos. Porque el Señor nos dice, te voy a hacer evangelista. Entonces ya queremos que mañana el Señor nos lleve a Argentina, a Brasil, a Italia, a todas partes, pero no esperamos, porque no tenemos que paciencia. El otro fruto, el siguiente, el siguiente, y todos tienen fe. A veces nos falta. El siguiente, mansedumbre y templanza. Entonces, para que nosotros no tengamos el caos que a veces sucede en nuestras vidas, es importante que estos frutos que habla Gálatas estén en nuestras vidas estables. No que hoy tengamos gozo, mañana no tenemos, hoy tenemos paz, mañana no tenemos, y así sucesivamente. Entonces nosotros debemos saber que si queremos vivir una vida en luz y no en caos, ¿en cuál de las dos quiere estar usted? ¿En caos o en luz? En luz. Entonces, para usted vivir una vida en luz, usted debe practicar lo que dice la Biblia, avivar esos frutos del Espíritu. Y en la mañana escuchamos, el pastor hablaba de que debemos orar, de que debemos alimentarnos. ¿Aquí cuánto les gusta comer? ¿Qué les gusta desayunar? Almorzar, cenar, merendar. Nos gusta de todo, ¿cierto? Y a veces podemos estar full, pero llegamos a la casa de alguien y nos dice, ay, ¿quieres un pancito con café con leche? Ay, sí. Entonces nosotros nos preocupamos por mantener nuestro organismo. Y nos gusta también, sobre todo a las mujeres, andar bien arregladas, bien hermosas. Pero internamente, Daniel lo hizo, leer la Biblia 3 veces al día. El desayuno, el almuerzo y la cena. Y la oración debería ser igual. Todo debería ir de la mano, pero a veces nosotros nos preocupamos más por darles al cuerpo y que él se mantenga gordito, fuerte, qué sé yo. Pero espiritualmente debería ser igual. O sea, así como yo me paro, de repente, ay, ya tengo que desayunar. ¿Quiere desayunar? Ay, tengo que leer la palabra, tengo que orar. Igual que la oración. ¿Con quién habla usted primero en la mañana cuando usted se levanta? Ajá, ¿será? Con ese es el primero que debemos hablar. Y a veces nosotros primero agarramos el celular. Y que por ver la hora. Vemos la hora y después decimos, ay, vamos a ver quién me escribió. No, nosotros debemos primero es hablar con el Padre. Es lo primero y Él está ahí esperándonos. Y Él ve que nos levantamos, vamos al baño, nos cepillamos, vamos a la cocina y Él así como que, Evelyn, y entonces estoy aquí. No has hablado conmigo. Has paseado toda la casa, ya te vas a ir para la escuela y nada que me ve. Entonces así sucede con muchos de nosotros, que hablamos con el Padre ya a lo último del día. Y a veces estamos acostados, Señor, perdón, porque te da mucho sueño. Pero tú sabes que yo te amo. Entonces nosotros lo primero que deberíamos hacer es hablar ¿con quién? Con Dios. Así amanezcamos al lado de la persona que más amamos. Debemos hablar primero con Dios, después que hablamos con Dios, y hablamos con el que está a nuestro lado. Entonces siempre la prioridad debe ser en nuestras vidas ¿quién? Dios. Por eso es que dice la Biblia claramente, amarás al Señor sobre todas las cosas. Porque cuando amamos al Señor sobre todas las cosas, podemos amar a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros hermanos en Cristo, a todas las personas que están a nuestro alrededor. Pero a partir de hoy vamos a cambiar eso. Así como nos preocupamos por el desayuno, el almuerzo, la cena, la merienda, y a veces no hay merienda y decimos, cónchale, no hay merienda, no tenemos esto, ay, hoy comí 2 veces. Así también debe ser con la vida espiritual. Que usted esté pendiente de que usted se acabó el día y no siquiera hizo la primera comida espiritual. ¿Y la vida espiritual cuál es? La comida, la lectura de la palabra, la oración, el ayuno, la vigilia. Y algo que decía mi esposo es muy cierto.
Yo he venido al servicio de oración aquí y creo que hay menos personas que ahorita. Incluso yo le decía a la pastora hace rato, el servicio los miércoles debería ser como el servicio, primer servicio, que estaba full, porque a todos les gusta venir a cantar, a adorar, a gozarse, a que le den una palabra, que le ministre, pero qué bonito también es hacer lo que hacía Pedro, que iba a la hora novena, a la hora de ¿qué? De la oración. Y Jesús también nos dio el ejemplo. Entonces, amada iglesia, no puedes seguir viviendo en el caos, debes vivir en la luz. El Ruach HaKodesh abre mejor a tu corazón y te invito a ponerte sobre tus pies.